Buenas noches, compañeros y tutor. Mi nombre es Jonathan Eli Amaya Vela, estudiante de Ingeniería Electrónica de la ciudad de Palmira, para el curso de Software para Ingeniería. A continuación, explicaré los ejercicios propuestos en la práctica número 1. Entonces, iniciamos con el ejercicio número 2. Abrimos MATLAB. Yo descargué MATLAB 2015. Es un programa muy pesado, pesa más de 7 GB, pero es un programa muy completo. Entonces iniciamos, dice así, ejercicio número 2. Realice un programa en MATLAB o Scilab donde sea posible calcular la caída de tensión en dos resistencias que conforman un sistema divisor de tensión. A partir del valor de dichas resistencias, el voltaje total que hay entre ellas y los datos que se requieren nos deben guiar el usuario. Entonces iniciamos, corremos el programa. Entonces se imprime de una. Programa para calcular la caída de tensión de dos resistencias. Nos dice que ingrese el valor de la primera resistencia, 2 por ejemplo. Ingrese el valor para la segunda resistencia, 4. Y nos pide que ingrese el valor para una fuente de voltaje que va a alimentar las resistencias. Entonces, automáticamente nos bota el valor en que pasa por cada resistencia, que pasa en voltios por cada resistencia. ¿Listo? Entonces, revisamos el código fuente. Nos dice acá imprimir. El programa para calcular la caída de tensión de dos resistencias, el voltaje en R1 igual a 0, el voltaje en R2 igual a 0, son las variables, R1, R2, el voltaje, que es lo que nos va a leer cuando ingresemos el valor de cada resistencia, en este caso acá abajo el del voltaje, y acá nos va a imprimir el resultado del voltaje en cada resistencia, dependiendo pues la que estemos hallando. Hay que recordar que, por ejemplo, el voltaje en R1 es igual al voltaje por la resistencia no considerada sobre la suma de las dos resistencias. Para el voltaje en R2 se halla así: el voltaje por la resistencia no considerada sobre la suma de las dos. Listo, es un programa muy simple y aquí ya terminamos el primero. Estos comandos, me gustaría explicar algo. Estos comandos, el CLC y Clear, por ejemplo, aquí yo quiero borrar toda esta parte de la ventana, entonces le unimos CLC y automáticamente se va a borrar. Listo. Continuamos con el ejercicio número 3. Ejercicio número 3. Y dice así: realice un programa en MATLAB o Scilab donde sea posible calcular el valor de corriente en cada una de las resistencias que conforman un sistema divisor de corriente, formado por dos resistencias a partir del valor de dichas resistencias y el valor de la corriente total que se distribuirá en el sistema. Los datos que se requieran los debe ingresar el usuario. Hay que tener en cuenta que el divisor de corriente es porque están en paralelo, ¿no? Listo, entonces corremos el programa. Dice: programa para calcular la corriente en dos resistencias. Ingresa el valor de la primera resistencia. Listo, dejando de 3, ejemplo. De la segunda, 4. Y la fuente en voltios sería 6. Listo. Entonces nos da el valor de cada el valor de corriente en cada resistencia, se muestra así. Intensidad o corriente de resistencia 1 es de 2 amperios. Intensidad de resistencia 2 es de 1.5 amperios. Listo, entonces les explicaría aquí son las variables. Intensidad de resistencia 1 igual a 0, intensidad de resistencia 2 igual a 0, intensidad total igual a 0 o corriente total, resistencia equivalente igual a 0 y voltaje igual a 0. Listo. Acá nos van a leer los valores que ingresemos a la variable. Listo. Seguimos. Para hallar, importante, para hallar la fórmula de la resistencia equivalente es resistencia 1 por resistencia 2 sobre la suma de las dos. La corriente total es igual al voltaje sobre la resistencia equivalente. Igualmente para la intensidad, para la corriente, si vamos a hallar la corriente en la resistencia 1, entonces sería la corriente por la resistencia no considerada sobre la suma de las dos resistencias. ¿Listo? Igualmente acá, si vamos a hallar la intensidad en la resistencia 2, sería la corriente total por la resistencia no considerada sobre la suma de las dos resistencias. ¿Listo?
Listo, este es el fin del segundo ejercicio, del tercero, perdón. Continuamos con el siguiente. El siguiente dice así: realice un programa para que capture el valor de un voltaje en unidades de voltios y de una resistencia en unidades de ohmios. Almacene un primer arreglo en valor de voltaje expresado en milivoltios, microvoltios, nanovoltios, kilovoltios y megavoltios. En un segundo arreglo, el valor de la resistencia en miliohmios, microohmios, nanoohmios, kiloohmios, y el valor de las corrientes que circulan por la resistencia en unidades de miliamperios, microamperios, nanoamperios, kiloamperios, megaamperios, y mostrar el resultado al usuario. Listo, entonces continuamos. Le damos correr. Esto es un conversor de unidades prácticamente. Listo, entonces le damos correr, dice ingresa el voltaje a convertir, 6 voltios. Nos muestra toda la notación científica, lo que se puede convertir en cuanto a milivoltios, cuanto a microvoltios, en nanovoltios. Una resistencia, por ejemplo, una de 5 ohmios, la ponemos. Y nos va a dar el valor en notación científica de cada uno. La corriente, le da un valor de 80, vamos a darle. Y también nos va a dar la conversión a notación científica. Ya en el código fuente, aquí colocamos las variables, las que nos va a leer. La fórmula para, por ejemplo, el voltaje 1, que sería pues el voltaje por 10 a la menos 3, que es la conversión. Igual si es a microamperios, sería 10 a la menos 6, nanoamperios 10 a la 9, y así sucesivamente, ¿no? Pero aquí ya empieza a subir, que será kilo, mega. Igual para la resistencia, le damos la resistencia a 1 y la resistencia le damos a la notación científica que necesitamos elevarla. Por ejemplo, acá resistencia a 1 es igual a resistencia por 10 a la exponencia, por L a menos 3, Euler a la menos 3. Continuamos y pues básicamente todo es lo mismo, solo es darle valores con su notación científica. Continuamos con el ejercicio 5. Ejercicio 5. Y dice así: realice un programa que capture el valor de n capacitancias, su configuración dentro de un circuito, ya sea serie o paralelo, y con esos datos imprima el valor en faradios del capacitor equivalente por el cual se pueda reemplazar. Listo, damos correr el programa. Dice programa para hallar inductancia en paralelo o serie. Número de capacitores a calcular, digamos que son 3 los capacitores. Es como lo quieras, si se lo quieres hallar en paralelo o en serie, por ejemplo, entonces lo queremos calcular en paralelo. Entonces le damos 2, enter. Entonces ingresa capacitancia, por ejemplo 3, deja otra capacitancia, 6, ingrese otra, ya van 3 ahí, le damos enter y nos da la capacitancia total de ese circuito en paralelo. Bueno, les explico el código fuente. Tenemos acá las variables: conductancia total, conductancia igual a 0, conductancia inicial igual a 0, que son las variables del programa. Acá nos va a leer el número de capacitores que vamos a elegir. Igual acá también nos va a leer la forma del circuito, si elegimos serie o elegimos paralelo. Continuamos. Hay que recordar que la fórmula de conductancia total para hallar capacitores es condensador 1 por condensador 2 sobre la suma de los dos condensadores. Entonces continuamos. Igual acá también es la misma fórmula. Cabe aclarar que acá hay varios condicionales, ¿no? Que utilizamos if y el safe. Listo, y ya recuerden que si queremos borrar la ventana de comandos le damos clc y ya va a 0.
Listo, compañeros y tutores, espero que les haya gustado. Disculpan si no lo expliqué muy bien y hasta en otra ocasión. Hasta luego.